¿Qué son las defecciones? Pon atención. ¿Qué son las defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración y cómo las podemos identificar? Repito la pregunta. ¿Qué son las defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración y cómo las podemos identificar? Podríamos decir, o algunos podrían decir, que las defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración son cambios necesarios para adaptarse a los tiempos modernos. ¿Qué le parece esa respuesta? Otros podrían decir que las defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración son errores en la interpretación humana. Y una última respuesta que algunos podrían dar a esta pregunta es que las defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración son desviaciones. ¿Qué son? Desviaciones de la enseñanza bíblica original. El título de la lección de esta noche es el siguiente: Defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración. Defecciones de la doctrina bíblica de la inspiración. Y para desarrollar la lección de esta noche, le invito a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Efesios 2, versos 19 y 20. Espero que ya usted en su Biblia, ya sea en una Biblia física o en su celular, ya haya encontrado la cita de la palabra de Dios a la que estaremos dando lectura. Efesios 2, 19, 20. Leo de la palabra de Dios. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos, diga juntos, pero dígalo juntos. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. El Señor bendiga su palabra. El apóstol Pablo deja saber a los creyentes en Jesucristo, a estos creyentes no judíos de nacionalidad, que como resultado de la confianza en Jesús como el único medio para la salvación, ellos, los gentiles, son conocidos por Dios, no son extraños para Él. Pablo enseña que ser conocidos por Dios a través de la gracia y la fe en Jesucristo tiene el beneficio, ¿qué tiene? El beneficio de pertenencia o membresía en la familia de Dios. Ese es un beneficio. Es beneficio de pertenencia o de membresía en la familia de Dios. Los creyentes, dice el apóstol Pablo, sin importar su origen étnico, su nacionalidad,
son primero ciudadanos de un mismo pueblo, miembros de una misma familia. Pero Pablo no se detiene allí, procede a decir que somos miembros de la familia de Dios y que juntos, es importante esto, juntos, ¿cómo es? Juntos somos la iglesia de Dios. No existe un cristiano solitario que pueda ser iglesia. Para que seamos iglesia tenemos que estar en la asamblea. Para ser iglesia tenemos que estar juntos. ¿Cómo? Juntos. Ahora, esta iglesia o casa se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre qué se edifica la iglesia? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Cuando Pablo hace mención de fundamento, cuando usted y yo leemos la palabra fundamento en un escrito como este, es importante entender que Pablo se está refiriendo no al criterio, no al conocimiento humano de estos hombres. Cuando leemos la palabra fundamento, Pablo está haciendo referencia a las Sagradas Escrituras. ¿A qué está haciendo referencia Pablo? A las Sagradas Escrituras. Pablo se refiere a las Sagradas Escrituras y a los profetas que se encuentran en ellas. Las Sagradas Escrituras y estos profetas del Antiguo Testamento nos llevan, ¿qué hacen? Nos llevan al Evangelio y a Cristo, que es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. El fundamento de los apóstoles, las Sagradas Escrituras, sufren defecciones, o sea, desvíos. La palabra defección quiere decir desvíos. El fundamento de los apóstoles, las Sagradas Escrituras, sufren defecciones, o sea, desvíos en la doctrina bíblica de la inspiración. Y nuestra defensa para la iglesia de hoy. Para efecto de este estudio, mis amados hermanos, haremos mención de 3 defecciones o desvíos. Vamos a hacer mención de 3 defecciones o desvíos. Son más de 3, pero he escogido los que considero son los más importantes. 3 defecciones o desvíos. Siendo la primera defección o el primer desvío la inspiración natural. La inspiración natural. Este es el primer desvío sobre la inspiración de las Escrituras. La inspiración natural. Algunos niegan la inspiración divina de la Biblia y la ven solo como literatura humana. Estos que niegan la inspiración divina aseguran que la Biblia, aseguran que la Biblia es el resultado de la inteligencia humana, escrita por hombres con una capacidad intelectual y literaria sorprendentemente natural. Yo quiero que prestemos especial atención a las palabras de Jesucristo. ¿A qué palabras debemos de prestar atención? A las de Jesucristo. En Mateo capítulo 4, verso 4.
Mateo capítulo 4, verso 4. El entorno de esta respuesta de Jesús es la tentación. Él está en el desierto por 40 días sin haber tocado comida. Y Satanás tienta a Jesús. Come, eres Dios. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y en el verso 4 leemos, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y yo le ruego, si usted puede, en su Biblia, subraye cada palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús sostiene. ¿Qué hace Jesús? Él sostiene. Él afirma. Él nos asegura que cada palabra, ¿cuántas? Cada palabra, ¿cuántas? Cada palabra de los escritos del Antiguo Testamento salen de la boca de Dios. La lección para cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, es que negar la inspiración de la Biblia, negar que cada palabra sale de la boca de Dios, negar que palabra por palabra sale de la boca de Dios, es negar la autoridad de la Biblia. Se hace necesario entonces que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de defender la inspiración divina de la Biblia en nuestras conversaciones. No es asunto que nos vamos a agarrar a las palabras con la gente. Es asunto de mantener una posición firme y segura de lo que Jesús dijo a Satanás en Mateo 4:4. Cada palabra que sale de la boca de Dios es de inspiración divina. Otra defección o desvío es la inspiración mística. La inspiración mística. ¿Qué clase de inspiración? Mística. Los de la inspiración mística se van al extremo de sostener que los hombres que escribieron la Biblia eran más que genios, pues estos eran llenos del Espíritu Santo. La inspiración mística también sostiene que aparte de la Biblia hay otros libros o escritos inspirados por Dios y con la misma autoridad de la Biblia. ¿Puede usted pensar en alguna denominación religiosa que sostenga que sus escritos o que otros libros tengan la misma inspiración y autoridad que tiene la Biblia, la palabra de Dios? Sí, puedo pensar en una, en los adventistas del séptimo día. Eso debe de ser una luz más que amarilla roja. Esta escuela, la escuela de la inspiración mística, sostiene que la Biblia no es infalible. Vamos al Salmo 19, versículos 7 al 9. Salmo 19, versículos 7 al 8. Salmo 19, 7 al 8. Leo de la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Salmo 19, 7 y 8. Leo de la palabra de Dios. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo.
Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. El Salmo 19, en sus versos 7 y 8, nos presenta con unas características que no se encuentran en ningún otro libro religioso sobre la palabra de Dios. Estas características de la Biblia son las siguientes. Ponga atención y nos podríamos haber quedado ahí. Verso 8, los mandamientos del Señor son rectos. ¿Cómo son los mandamientos del Señor? Son rectos. El salmista está proyectando para nosotros la perfección de las Escrituras. El salmista nos presenta que en la Biblia no hay error. El salmista no nos deja ahí, nos lleva a poder comprender la capacidad de la palabra de Dios, que no tiene ningún otro escrito, de reavivar el alma muerta del hombre pecador. La palabra de Dios no solamente tiene la capacidad de reavivar, también tiene la capacidad, el poder de darle dirección, de marcar un rumbo para la vida del ser humano. También tenemos que el salmista expresa que la palabra de Dios tiene la capacidad para que la tomemos y la apliquemos, en situaciones de nuestra vida diaria. La palabra de Dios tiene la capacidad para brindarnos seguridad y confianza en nuestro diario vivir. Y tenemos que el salmista dice que es la palabra de Dios la que nos presenta con claridad la razón para vivir, que es Dios. Nuestra lección es que la verdad de la Biblia es infalible. La Biblia es infalible y no existen otros escritos que contengan la misma autoridad sobre los creyentes en Jesucristo. No necesitamos añadir ninguna otra forma de escritos inspirados o espirituales. La Biblia nos es suficiente. Mantengamos, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la integridad y enseñanza del mensaje bíblico en nuestras vidas. La tercera y última desviación de la doctrina de la inspiración es la inspiración parcial. La inspiración parcial. La inspiración parcial enseña que la Biblia no es inspirada por Dios en su totalidad, sino que solamente algunas partes. Como resultado de esto, podemos esperar errores en su contenido. Escuchemos una vez más las palabras de Jesús en Mateo capítulo 22. Le ruego, abra su Biblia en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 22. ¿Cuál es el capítulo? Verso 29. Leo de la palabra de Dios en Mateo 22, verso 29. Jesús contestó: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. La realidad, mis amados hermanos y hermanas, es que el error no está en la Biblia como muchos quieren afirmar. El error está en nosotros. El error está en no dedicar tiempo a conocer la Biblia y a su autor. El hecho que no entendamos un pasaje de la Biblia no es indicación que la Biblia puede estar errada. Es una indicación que nosotros nos podemos equivocar.
La lección para nosotros es la siguiente. La Biblia, la palabra de Dios en su totalidad es inspirada por Dios. No es asunto de que unas partes sí y otras no. Dediquemos tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Dedicar tiempo. Niños, jóvenes y adultos con mucha más razón para poder guiar a esos jóvenes y a esos niños. Dediquemos tiempo a conocer la Biblia, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, compartiendo su mensaje y viviendo sus enseñanzas. La Biblia, mi querido amigo, es inspirada por Dios y sin errores. Nos revela la necesidad de redención a través y únicamente a través de Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados y confía en Jesús, quien es revelado en la Escritura como tu Salvador. Evalúa tus creencias a la luz de la palabra de Dios y rechaza cualquier enseñanza que no esté en línea con ella. A los creyentes en Jesucristo quiero hacer un llamado al compromiso. Comprometámonos a defender la doctrina bíblica de la inspiración y a vivir según sus principios. Quiero invitarles en este momento a cerrar sus ojos y a unirnos en oración.